Dice la Escritura. Vamos entonces a leer Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, mis hermanos, ya hemos leído la Escritura. Ahora les invito a que elevemos una oración al Señor y le demos gracias, en primer lugar, por su presencia. Estamos reunidos y la presencia del Señor es incuestionable, además es indispensable. Donde está su pueblo está Él. Démosle gracias al Señor por su palabra. Su palabra es la mayor de las bendiciones que podemos tener. Y démosle gracias al Señor por el privilegio que representa el que Él, siendo eterno, el que no tiene pasado, ni presente, ni futuro, se digne hacer un paréntesis en el tiempo, un paréntesis en la eternidad y hablarnos a nosotros. Me siento privilegiado de que el Señor quiera hablarnos a nosotros. Entonces les invito a elevar esta oración en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias esta tarde por la bendición de tenerte, de contar contigo y saber que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por el privilegio que constituye el hecho de que tú, siendo Dios, tú, Señor eterno, glorioso y sublime, hagas un paréntesis en la eternidad y te dignes a hablarnos a nosotros. Háblanos al corazón, al alma. Háblanos, Señor Jesús, en esta tarde. Te lo pido y te lo pedimos todos en tu nombre santo, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, de esta base bíblica quiero resaltar la expresión autor y consumador de la fe. Esa frase bíblica nos describe, voy a usar esa palabra, describe quién es Dios respecto de la fe. Porque quiero decirles, hermanos de los diferentes comités, hermanos de la fundación, no siempre que la Biblia habla de fe se refiere a lo mismo. Todas las palabras en la Biblia tienen un significado de acuerdo al contexto. De tal manera que en los diferentes lugares donde la Biblia habla de fe, tenemos que analizar a qué se refiere. Y hemos podido encontrar algunas cosas bien interesantes. Yo quiero que recordemos también otro rasgo característico de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Hay un principio bíblico que se llama el principio de la mención plena. ¿En qué consiste el principio de la mención plena? Consiste en que el Señor resume en un capítulo, en un libro o en un sector o párrafo de la Escritura todo lo que se tiene que decir respecto de algún tema. Por ejemplo, acerca del tema de la resurrección, la mención plena está en 1 Corintios 15. Cuando se habla entonces del amor, la mención plena está en 1 Corintios capítulo 3. Ahí se describe el amor de Dios. Y me llama la atención, lo comparto con ustedes, que una de las cosas que se dice respecto del amor de Dios es que el amor todo lo cree, todo lo espera
y todo lo soporta. La verdad que esto a mí me impactó mucho, porque aquí se habla del amor de Dios, del amor de Dios. Usted se imagina un Dios inconmensurable que conoce el pasado, el presente, el futuro, que ya sabe lo que va a suceder, teniendo expectativas respecto del ser humano, esperando que el ser humano responda afirmativamente a las acciones redentoras y salvíficas del Señor. Por eso entonces yo quisiera que recordáramos este pasaje que hemos leído como base bíblica y lo conectemos con la fe y las diferentes acepciones de la fe. La fe, esto lo compartía y el hermano Feiber hacía un resumen muy exacto de lo que en su momento planteamos acerca de la fe. El primer matiz de la fe es la fe como la capacidad de creer. Quiere decir que cuando el Señor creó al hombre, le dio la capacidad de creer. Y en uso de la capacidad de creer fue que el hombre creyó el argumento de Satanás y ignoró el planteamiento del Señor. De tal manera que a partir de ahí vino el fracaso de la raza humana. El problema de Adán y Eva fue un problema de fe, porque le creyeron al enemigo e hicieron a Dios mentiroso, porque cuando uno no le cree a Dios y uno pone sus propios argumentos o los argumentos de alguien en primer plano y subordina los pensamientos y los argumentos y los planteamientos de Dios y los coloca en un segundo plano, uno está siendo mentiroso a Dios. Y yo creo que el peor insulto que uno le puede hacer a Dios es decirle mentiroso. Entonces, el hombre tenía esa capacidad de creer y fue en uso de ella que creyó al enemigo. De tal manera que a partir de ahí todo hombre se hizo responsable, porque al hombre le corresponde creerle a Dios. Pero el hombre ha creído en sí mismo y en otros dioses. El hombre cree en el brujo, en el agorero, en el hechicero, en el horóscopo, en la buena suerte, en el talismán, y llega hasta el extremo de creer que no hay Dios, que no existe Dios. Y fíjese que hasta el diablo es creyente. La Biblia dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, la fe como la capacidad de creer. La fe como doctrina. La fe como doctrina, es decir, ya no hablando de la capacidad en sí, sino del contenido de lo que se cree. De tal manera que la doctrina es todo ese cuerpo, esa estructura, como decía uno de nuestros maestros, que la doctrina es como el esqueleto al cuerpo. Un cuerpo sin esqueleto sería una masa informe. De tal manera de que, así como el cuerpo necesita el esqueleto, la iglesia tiene una estructura, y esa estructura es la doctrina. Pero es una doctrina que tiene un centro, que tiene un objetivo, que es revelar a Jesucristo. El protagonista principal de la Biblia es Jesucristo. La Biblia revela quién es Jesucristo. Enseña quién es Cristo, de tal manera que la doctrina está ligada al conocimiento. La doctrina no es algo diferente a lo que Dios ha dado al hombre para que lo conozca.
Y fíjense que la Biblia dice que nosotros debemos llegar a la unidad de la fe, es decir, a la unidad de la doctrina. Y luego dice, y al conocimiento. Quiere decir que fe y conocimiento, fe como doctrina y conocimiento están ligados. En ese sentido, nuestra fe puede crecer, porque nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios. Podemos crecer en el conocimiento de Dios. Mire, hermano, Dios es tan grande que conocerlo a Él es una tarea que rebasa nuestro entendimiento. Sí, hay cosas que dice la Biblia que las entenderemos más allá. Porque esta mente humana es tan pequeña que no puede meter en su espacio limitado a Dios. Es decir, nosotros tenemos la revelación de Dios y es una revelación que está, digámoslo así, limitada por nuestra incapacidad. Por eso es que la Biblia dice que el amor de Dios excede todo conocimiento. Interesante, ¿verdad? Entonces, conocimiento y doctrina, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Pero el conocimiento de quién? Del Hijo de Dios manifestado en carne, a un varón perfecto. Me llama la atención la palabra todos. Decir que la revelación de Dios está en la iglesia. Y nosotros hacemos parte de la iglesia. De tal manera que lo que Dios le revela a uno y le revela al otro, y le revela al otro, se va convirtiendo en un bagaje doctrinal que nos permite llegar a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que llamémoslo así, nuestro logo dice un Señor, una fe. Esa fe ahí es una doctrina, un cuerpo de enseñanzas, un bautismo, es decir, la fe como doctrina, la fe como contenido de lo que se cree. Estamos hablando de la fe como dice la palabra. Además, la Biblia habla de la fe como estilo de vida. Cuando en Romanos dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras versiones, especialmente en la versión de Habla Hoy, estoy refiriéndome a ella, dice por fe de principio a fin. Es decir, no es una fe circunstancial. No. No es una fe para que el Señor nos sane, porque esa es la circunstancia de estar enfermo. No es una fe para que el Señor nos dé la casa, para que nos provea, para que nos dé el empleo. No es la fe que se tiene cuando uno tiene problemas y quiere que el Señor le cambie las circunstancias. Es la fe que va más allá de las circunstancias. Quiere decir que aunque Él no me dé el carro, la casa y no me sane, yo sigo creyendo en Él. Es una fe de 24 horas al día, porque nosotros somos creyentes las 24 horas al día, aún en la adversidad, aún en la pandemia, aún dentro del COVID, aún en medio de la muerte que ha ocasionado el COVID, nosotros seguimos creyendo en Él. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga. En todo tiempo somos creyentes y a pesar de las circunstancias. Entonces la fe ya como un estilo de vida. Entonces, esa fe como estilo de vida, repito y lo enfatizo, no es una fe circunstancial. Es la fe, porque yo me pregunto, y permíteme hacerte una pregunta, ¿cuántos días al mes tú eres creyente?
Bueno, la verdad es que los 30, 31 o 28 días, dependiendo del mes, nosotros somos creyentes. Y seguiremos siendo creyentes hasta que Él venga. Ya cuando Él venga no vamos a necesitar la fe, porque ya hemos recibido lo que Él nos prometió, un cuerpo incorruptible semejante al de la gloria suya. La fe tiene su punto de consumación. Cuando ya estemos con Él, cuando lo veamos cara a cara, ya no tendremos que esperar más. Ya llegó nuestra graduación. Ya llegó nuestro encuentro con el Señor. Le vamos a decir a la fe, muchas gracias. Estamos muy agradecidos con usted, señora Fe, pero ya hemos alcanzado la meta, hemos alcanzado el privilegio de irnos con el Señor de esta tierra para vivir con Él la eternidad. La fe como estilo de vida tiene su consumación el día en que el Señor venga por nosotros. Pero la Biblia también habla de la fe como don. El don es la habilidad que Dios le da a cada uno. Primera de Corintios 12 habla de los dones espirituales. Y uno de los dones espirituales es la fe. Ya no es la fe como doctrina, ni la fe como la capacidad de creer, ni la fe como estilo de vida, sino la fe como una habilidad que Dios le da a algunos creyentes porque Él repartió los dones como Él quiso. Y algunos de nosotros o algunos de ustedes tienen diferentes dones porque tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nosotros tenemos diferentes habilidades. Y como tenemos diferentes habilidades, una de las habilidades que Dios le da a sus hijos es la fe. La fe. Es decir, esa destreza, esa capacidad de hacer cosas grandes, de ir un poco más allá, de vencer las limitaciones temporales, de vencer los lineamientos naturales, de actuar en el plano sobrenatural, de ver lo que no vemos. Suena un poco raro ver lo que no vemos. Construir esperanza en medio de la desesperanza, como lo hizo Abraham, que cuando no había esperanza, él esperó. Es decir, por eso es que Abraham es el padre de la fe. Una fe para actuar. Pero también está la fe como fruto. Y usted me preguntará, ¿cuál es la diferencia de la fe como fruto de la fe como don? Pues le quiero compartir. La fe como fruto está relacionada con lo que el cristiano es, porque es la naturaleza de Cristo en nosotros. Entonces el don, en contraste con el fruto, ya no está tan relacionado solamente con lo que somos, sino con lo que hacemos. Porque el don es, repito, la habilidad, y el fruto es el resultado de permanecer en Cristo. Notemos que no es el fruto nuestro, es el fruto de Dios. Es el fruto. Dios da fruto a través de nosotros. Y es un fruto que se logra no por el propio esfuerzo, es algo espontáneo. Porque yo me he preguntado qué esfuerzo tiene que hacer un árbol de naranjas para producir naranjas. Pues ninguno. ¿Por qué? Porque es un árbol de naranja. Y nosotros tampoco tenemos que hacer esfuerzo para producir fruto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y andamos en el Espíritu. Y permanecemos en Él. Somos como las ramas adheridas al árbol. En este caso es el árbol de la vida y que ha sido nutrida con una nueva savia
Esa nueva savia es la naturaleza de Dios y por eso es que damos fruto. El fruto está al alcance de todos. El fruto está en singular. El fruto no es para unos exclusivamente, sino para todos los hijos de Dios. Pero el don Dios lo repartió como Él quiso y a uno le dio unos dones y a otro le dio otros dones. En el don somos diferentes, en el fruto somos iguales. Entonces, aquí encontramos algo interesante, algo que quiero compartir con ustedes y que me ha rondado durante mucho tiempo. La palabra autor de la fe. Yo estaba pensando, ¿cómo es que Dios es el autor de la fe? Bueno, tenemos que ir al principio, porque Génesis es el libro de los principios. Yo creo que Dios no nos pide nada sin que antes no lo haya dado. Y el Señor, como le dio capacidad de creer, Él espera que el hombre crea, pero no crea sus propios argumentos, sino que el hombre crea en Él. Entonces, en la medida en que Él no nos pide nada sin que antes nos lo haya dado, es que nosotros cantamos: al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Entonces, por eso es que cantamos ese himno, porque Él nos sirvió primero, ahora nos pide que le sirvamos. Él nos buscó primero, ahora nos pide que le busquemos. Él nos amó primero y ahora nos pide que le amemos. Entonces, el Señor confió en el hombre. Y fíjese que uno encuentra en la Biblia a Dios confiando en el hombre. Aquí estamos hablando entonces de una fe relacionada con la confianza. Relacionada con la confianza. Fíjese que Él tiene expectativas con el hombre. El hombre fue creado para comunión con Dios. Sí, esa comunión que se rompió en el huerto, pero la intención y el propósito de Dios no ha cambiado. Él quiere tener comunión con nosotros. Entonces, por eso es que Él hizo su promesa mesiánica para restablecer la comunión con el hombre, Dios y el hombre. Entonces, uno encuentra a Dios, y esto me parece extraordinario, confiando en Noé, confiando en Abraham, incluso confiando en la generación de Babel, esperando que el hombre se gobernara a sí mismo. Pero no, el hombre no pudo gobernarse a sí mismo. Uno encuentra a Dios confiando en Moisés. Claro, la promesa de Dios, la palabra de Dios, requiere una respuesta humana. Y yo quiero decir que a mí me ha impactado mucho todos estos hombres de la Biblia, cómo el Señor confió en David, cómo confió en los apóstoles, cómo confió en Pablo. Y ahora quiero decir algo: cómo confía en mí y cómo confía en ti, cómo confía en nosotros. Cuando Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Él lo hizo confiándonos a nosotros. Como dice la Biblia, nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Nos encomendó el mensaje de la buena nueva, del nuevo pacto. Uno también tiene que entender entonces que Dios en ese sentido es admirable. No le recomendó a los ángeles el mensaje de la salvación. Se lo encomendó a hombres limitados como nosotros,
incompetentes, porque es que no somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. ¿Verdad que sí? Sí, no somos competentes. Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Nuestra competencia, hermanos de la fe, no es una competencia que se puede decir está basada en la sabiduría humana. Nuestra competencia está basada en la sabiduría divina. Pero recuerda que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces. Y yo estaba pensando algo, y siempre lo he pensado, que confiemos en Dios. Me suena lógico, me suena consecuente, me suena conveniente, me suena inteligente, me suena apropiado, pero que Dios confíe en nosotros es algo maravilloso, extraordinario, milagroso. ¿Y sabe por qué ustedes están aquí? Porque alguien ha confiado en ustedes. Alguien ha puesto su confianza en ustedes. Pero además están aquí, hermanos de la fe, no solamente porque Dios les ha encomendado una tarea, sino porque ustedes han confiado que para poderla cumplir necesita de Él, necesitamos de Él. Yo quiero que usted entienda, o que entiendas mejor, para hablarlo de esa manera, que entiendas que nuestra relación con Dios es una relación de confianza mutua. Yo estaba hablando hace un momento de la expectativa que Dios tiene respecto del ser humano. Y cuando hablamos de expectativa, nos estamos relacionando o estamos haciendo alusión a algo que uno espera, algo que uno espera conseguir, un propósito que quiere alcanzar. Y mire, los padres, nosotros los padres, tenemos expectativas con nuestros hijos. Esperamos de nuestros hijos. Los mismos hijos cuando crecen tienen expectativas respecto de su futuro. Se matriculan en una universidad con una expectativa. Cuando elegimos un gobernante, tenemos la expectativa que él cumpla su programa y promesas de campaña. Yo estaba pensando que es inviable una sociedad sin expectativas. Pero para que las expectativas puedan ocurrir, es necesario que tengan alguna clase de respaldo. Si, por ejemplo, hay un gran número de nubes grises en el cielo, la expectativa es que llueva. Por eso la respuesta a esa expectativa será salir con el paraguas a la calle. Pero nuestra expectativa en Dios está respaldada, no por las nubes grises. Nuestra expectativa en Dios está respaldada porque Él es fiel a todas y cada una de sus promesas. La expectativa consiste en depositar confianza. Por eso cuando las expectativas no se cumplen, es inevitable sufrir una decepción. Fíjese que cuando el Señor habla de la gracia a través de la Escritura, porque estamos hablando de la fe, como dice la Escritura. La gracia es la que estamos viviendo, la era del Espíritu Santo, la era de la iglesia, la era que nos ha tocado vivir. Es una gracia que nos capacita y enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a vivir justa y piadosamente. Y también nos capacita para aguardar, para esperar. La fe, cuando se tiene, construye esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Nos ha tocado el tiempo del corazón nuevo, del espíritu nuevo, de la ley puesta en la mente y escrita en el corazón, en la mente y en el corazón. Él entonces está con una gran expectativa respecto de todos estos comités de educación cristiana. Yo estaba leyendo la ponencia que me enviaron acerca de este encuentro. Se habla de estándares de calidad, se habla de impacto espiritual, se habla de formación integral, se habla de visión transformadora, pero todos esos elementos tienen una base común, nuestra confianza en Dios. Si nosotros confiamos en Él, nuestra formación será de calidad. Si confiamos en Él, vamos a impactar al mundo. Si confiamos en Él, vamos a poder crecer integralmente y hacer crecer a los alumnos y a nuestros discípulos. Si confiamos en Él, haremos la grande revolución, la más grande revolución. Y yo te digo esto, ¿por qué? Porque hay muchos que han decepcionado a Dios. Los ángeles, la tercera parte de ellos lo decepcionaron. Adán y Eva en su momento lo decepcionaron. Caín lo decepcionó. Saúl lo decepcionó. Los judíos lo decepcionaron. Judas lo decepcionó. Ananías y Zafira lo decepcionaron. Sin embargo, Él tiene hombres que no lo vamos a decepcionar. Permítame incluirme con ustedes. Ustedes que tienen un plan de trabajo. Ustedes que tienen un objetivo, que tienen un plan estratégico, que están asesorando a los directivos para suplir las necesidades de acuerdo a un diagnóstico. Ustedes que están allí, y yo me incluyo ahí con ustedes, entre aquellos que no lo vamos a decepcionar. Cuando Él fue a la cruz, Él tenía la expectativa más grande, salvar a la humanidad. Cuando Él resucitó, Él tenía la expectativa más grande, darnos vida y vida en abundancia. Cuando Él toca la puerta de un pecador, Él tiene la expectativa de que el pecador abra la puerta. Cuando Él dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, Él tiene la expectativa de que los trabajados y cargados vengan a Él. Él confía en la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él también espera y tiene la expectativa de llevar muchos hijos a la gloria. Por eso dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él tiene la expectativa de que tú y yo estemos ahí. En su momento más crítico, Él puso su voluntad humana en la voluntad divina. Y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. De tal manera que cuando nos llenó con su espíritu, Él tiene una expectativa. Es decir, que nosotros tengamos una vida victoriosa. Él tiene la expectativa con base en el hecho de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por ser eso, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él espera que todos nosotros, incluyo ahí los comités de asesoría y acompañamiento de la fe, que seamos la luz del mundo, que seamos el faro que oriente a la nueva generación que se está levantando,
Que seamos como el candelero puesto en alto para alumbrar a todos los que están en casa y glorificar a Dios, porque eso es lo que dice el Señor. Vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bueno, entonces, fe, como dice la Escritura. La Escritura está hablando de hombres y mujeres que confían en Él. Mire, hermanos, si nosotros entramos en esa relación ministerial de confianza mutua, vamos a tener el éxito, vamos a llegar al objetivo, vamos a alcanzar la meta, vamos a cumplir los propósitos. Vamos a elaborar las estrategias indicadas. Yo quisiera decir con todos ustedes que esperamos en esta vigencia no decepcionarlo. Vamos a corresponder a las expectativas que Él tiene con nosotros. Como José frente a la esposa de Potifar. Como Job ante sus calamidades. Y fíjese usted, yo me pregunto, ¿cómo sería el mundo si el mundo confiara en Dios? Yo me he preguntado eso. Si todo el mundo confiara en Dios, el mundo sería diferente. ¿Cómo sería Colombia? Alguien dijo sería un paraíso. ¿Cómo sería la familia? Oh, si todos confiáramos en Dios. ¿Cómo sería la iglesia? La verdad que haríamos, como lo decía antes, la más grande revolución, no solo a nivel de la fe, sino a nivel personal, nuestra relación de confianza. Él está esperando que sigamos en unidad, en santidad, en amor, en luz, en armonía, en victoria. Que nos pidan lo que quieran pedirnos, pero que no nos pidan ni nos quiten nuestra confianza en Dios. Esa es la fe, como dice la Escritura. Esa es la fe que todos debemos albergar en nuestra vida y en nuestro corazón. Hay una cosa que yo confío y que espero que tú también confíes en el que es poderoso, dijo Judas, para guardarnos sin caída. Yo confío en eso. Yo confío en que Él va a guardar a estos comités y los va a llevar hasta la meta. Ese es el propósito de Él. No que nos estén diciendo a la mitad de la vigencia y nos estén reconviniendo y nos estén motivando cada día, sino que tengamos en el corazón un motivo que sea como el motor que nos mueva para desarrollar nuestros proyectos, nuestros planes bandera, nuestros propósitos y nuestros objetivos. Bueno, queremos terminar esta carrera con gozo. Permítame confiar en su gracia. Si la duda nos aleja, la confianza nos une y nos acerca a Dios. Por eso la Biblia dice que con fe es posible agradar a Dios. Existe esa posibilidad de agradar a Dios cuando usamos bien la fe que tenemos y esa capacidad que Dios nos ha dado. Y quiero decirte que Él tiene la expectativa de que no vamos a actuar como Adán, ni como Caín, ni como Babel, ni como Saúl, ni como Judas, ni como Ananías, ni como Zafira. No le vamos a dar la espalda. No le vamos a dejar la mano extendida. Y tú que estás fiel al Señor, Él confía en que tú permanezcas ahí.
permanezcas ahí. Porque mire, hermano, nosotros no tenemos más que compartir al mundo y a los que son nuestros discípulos otra cosa diferente. Hay un elemento esencial, como yo lo he dicho usando un ejemplo un poco burdo, pero como ejemplo me ha servido. El ingrediente esencial de la bandeja paisa son los frijoles. Sí, una bandeja paisa sin frijoles no es bandeja paisa. Y el ingrediente esencial de todo creyente, de todo siervo de Dios, es la presencia de Dios en su vida. Nosotros no tenemos más que ofrecerle al mundo la presencia del Señor en nuestra vida. Esa presencia que nos infunde confianza, que nos infunde reverencia, que nos infunde adoración, que nos infunde reconocimiento. Esa confianza mutua. Él confía en nosotros, yo confío en Él. Él espera en ti, yo espero en Él. Mire, sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor. La fidelidad es la fe en acción, porque fe y fidelidad son de la misma raíz etimológica. Mientras la fe es la convicción, la fidelidad es la fe en acción. Quiere decir que yo soy fiel cuando actúo de acuerdo a lo que creo. De tal manera que la fe y la fidelidad están emparentadas, están relacionadas. Por eso es que se dice que la característica divina es su fidelidad. Quiere decir que Él actúa de acuerdo a lo que es. Él salva porque es salvador. Él sana porque es sanador. Él liberta porque es libertador. Él perdona porque es perdonador. Es lo que yo he llamado coherencia. Actuar de acuerdo a lo que somos. Actuar de acuerdo a lo que creemos es coherente. Entonces, por eso es que él dice, sé fiel. Y por eso es que Pablo dijo, él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es decir, él dejó sentado de que Pablo era un hombre que iba a actuar de acuerdo a lo que él creía. Por eso Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y como sé en quién he creído y él me ha tenido por fiel, entonces yo actúo de acuerdo a lo que creo. Esa es la fidelidad. Y ustedes, hermanos de la fe, yo les invito, seamos fieles, no por esfuerzo propio, sino como resultado de tener en nosotros la presencia de Dios. Y si usted es fiel, la fidelidad genera liderazgo. Si tú quieres ser un líder efectivo en el área de asesoría y acompañamiento de la fe, si quieres ser un líder efectivo, sea fiel, porque la fidelidad marcará la diferencia. Y la fidelidad en la fe, en acción. Él lleva muchos años confiando en nosotros. Por eso es que es el momento de estar firmes y constante en la fe de Jesús, creyendo y esperando en todo momento de Él. Mire, cuando Él llama, está dispuesto a hacer un milagro, el milagro de la salvación. Cuando Él llama, está dispuesto a hacer un milagro, el milagro del ministerio. Cuando Él plantea algo, está dispuesto a hacer un milagro. Él le dijo a las hermanas de Lázaro, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Recordemos que en Nazaret no ocurrieron milagros por causa de la incredulidad de ellos. Alguien me preguntó, ¿qué será de la fe
en los años que vienen? ¿Qué será de la fe? Yo respondo a esa importante pregunta afirmando: Él confía en estos jóvenes, en estas damas, en estos ancianos, en estos hermanos que sirven, en estos comités. Y yo creo que es la hora de decirles al Señor, de decirle al Señor: Señor, sigue confiando en mí, sigue confiando en nosotros. Yo tal vez no sé con quién estoy hablando, porque usted está allá delante de un dispositivo y no conozco tu nombre, no lo conozco. Pero lo que tampoco sé es qué puede hacer Dios de cada uno de ustedes. Sí, porque de ustedes puede salir un pastor, y eso no lo sé. De ustedes puede salir un misionero, eso no lo sé yo, lo sabe Dios. De pronto, un evangelista, de pronto un maestro, qué sé yo. Uno cuando bautiza a alguien, cuando bautiza a alguien, uno no sabe a quién está bautizando. Está bautizando un creyente, por supuesto, pero no sabe si está bautizando a un futuro miembro del consistorio o a un futuro directivo. No lo sabe, pero Dios lo sabe. Dios sabe con quién está hablando esta tarde. Recuerden, hermanos, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice la Escritura. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Dios manifestado en carne? Ese es el que vence al mundo. Yo les invito con todo mi corazón, con toda mi alma, a partir de esta reflexión bíblica, vamos a pagarle al Señor. Yo sé que la palabra pagar suena raro porque nadie le paga a Dios y no alcanza nada para pagarle a Dios. No es suficiente porque Dios no tiene nada para la venta. Pero utilizo la palabra pagar en el mejor sentido, en el mejor significado. Vamos a corresponderle a Dios esa confianza que Él ha depositado en nosotros. Si Él confía en nosotros, confiemos en Él, por favor. Quisiera como meterme en la mente de cada uno de ustedes, y yo espero que lo haya logrado, y modificar algunos argumentos, algunas expectativas, algunos sueños, algunos ideales, y que volvamos a la raíz de la confianza en Dios, de la fe, como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, como dice el texto bíblico. Confiemos en Él. Seamos fieles hasta la muerte, porque Él nos dará la corona de la vida. Confiemos en Él. Se lo suplico, se lo ruego, se lo imploro y con el corazón. Si queremos revolucionar el mundo, la fe y todo Colombia, podemos hacerlo confiando en aquel que nos dice: serás la luz del mundo, antorchas encendidas, faros puestos en alto, luz en la oscuridad, senda para el que está perdido, vida para el que está muerto, entrada para el que está afuera. Sí, alimento para el que está hambriento, agua para el que está sediento, y todo eso creyendo y confiando en todo lo que Dios ha dicho respecto de nosotros. El diablo tiene un concepto del ser humano
muy distinto al concepto que tiene Dios. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Que esa vida fluya, que esa vida sea el estandarte que nos lleve a cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Gracias, hermano Feinberg. Gracias, hermano Humberto Romero. Gracias, directivo del Distrito 21. Gracias, hermanos de la fe, por permitirme compartir con ustedes esta tarde esta reflexión bíblica. Si usted ha visto alguna vehemencia, es la vehemencia propia de aquel que le ha pedido a Dios ser un instrumento útil para la edificación de estos comités. Paz de Cristo y que el Señor les siga bendiciendo.